Hola chicos, buenas tardes. Iniciamos nuestra segunda sesión de la primera semana. Estaba esperando, se estaba conectando Xiaomi, pero creo que no puede. Vamos a dar un par de minutos por si tenemos alguna conexión, por favor. Bueno chicos, iniciamos. Creo que no tuvimos suerte de tener audiencia. No, bueno, no hasta ahorita en la sesión, pero bueno, vamos a iniciar. Como introducción a esta sesión, debo recordar que estamos en la semana 1 de nuestro módulo 22 y esta semana corresponde a la fase del proyecto de diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto de corte comunitario social, no es un proyecto de corte administrativo, ni de emprendurismo, ni nada de esto, sino es un proyecto que me ayude a resolver una problemática que viva mi comunidad con algún beneficio, algún punto de mejora. Desgraciadamente, bueno, pues todas las comunidades tenemos un sinfín de problemas y bueno, qué mejor que intentar poner un granito de arena para solucionarlos. Este proyecto está dividido en cuatro fases, en cuatro grandes etapas. La primera es diagnóstico y es lo que corresponde a nuestra fase uno y fase 2. La segunda es contextualización, fase 3 y fase 4.
La tercera es planificación puesta en marcha, fase 5, fase 6, y la última es una reflexión sobre el proyecto, que es la fase 7. Como introducción debo decir que es muy importante que ustedes analicen bien su problema en esta fase, porque todas las fases, en esta semana, perdón, porque todas las fases van relacionadas. Entonces es muy importante que la fase uno y la fase 2 queden muy claras, queden muy bien redactadas, queden muy bien hechas, porque de estas va a depender el resto del proyecto. La fase 2 tiene que ver con la fase uno, fase 3 y fase 4 con la fase uno y 2 y así consecutivamente. Pues mientras mejor empecemos en esta semana con la fase uno y la fase 2, evidentemente el camino del desarrollo del proyecto será mucho más fácil. Permítanme, vamos a repasar las actividades de esta semana. El contexto general del proyecto lo di también, la platiqué también la sesión del miércoles, entonces por ahí tienen la grabación. Voy a puntualizar esta semana algunas cosas de la fase uno y de la fase 2 por si alguien quisiera revisar la grabación, y voy a dar unas recomendaciones principalmente para la fase 3. Aquí tenemos la explicación. Chicos, estamos en la actividad uno, fase de diagnóstico. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar una presentación digital en la que se incluya toda la descripción y delimitación del proyecto, así como un mapa conceptual, la imagen y el título de nuestro proyecto. Se nos pide una presentación, por lo tanto tiene que ser PowerPoint, Canva, Prezi. Lo pueden hacer, por ejemplo, en Canva y poner su libro en un Word y mandar el Word y ya lo abro yo para irme al Canva. Nos dice que son 10 diapositivas, digo, pueden ser 11, 12, las que ustedes crean necesarias, no hay tanto problema con esto. Lo que sí tenemos que cuidar mucho es el objetivo. Sí, tenemos que cuidar mucho la redacción, sobre todo de del tema central, del problema central, que ese es el objetivo de esta fase, de estas dos actividades. ¿Sí? Verificar los ámbitos y en la fase 2 revisar con especial cuidado los objetivos, tanto el general y por lo menos tres específicos que podamos anotar. Todo esto lo hacemos para poder cumplir con el diagnóstico, para saber exactamente sobre qué vamos a trabajar, sobre qué tema, sobre qué problema central va a desarrollarse todo el proyecto. Si no tenemos claro esto, nos va a ser muy difícil avanzar a las siguientes fases, principalmente empezando por la fase 3. Por ahí comentaba en la actividad 3, perdón, en la actividad 3 en el miércoles pasado, que todas las fases normalmente tienen dos partes. Una parte teórica, donde siempre nos hacen unas preguntas, unos planteamientos, o nos piden unas descripciones o unas redacciones que tenemos siempre que responder. ¿Sí? Pueden responder la manera de cuestionario, pregunta, respuesta. Me parece que es como les puede quedar a ustedes más claro y a mí también cuando la lea. Entonces, bueno, pues en este caso, en la actividad uno tenemos estas preguntas que también nos van a ayudar al diagnóstico del problema y que tendremos que responder. Posteriormente, también la segunda parte, todas las actividades
Es unos puntos que yo les llamo como ya más prácticos. Esquemas, mapas, cuadros, tablas y también por ahí todas las fases lo tienen. Pues tengan mucho cuidado con responder y enviar como las dos partes de cada una de las fases. Algo muy importante en esta actividad es esta tabla. En esta tabla nos piden que anotemos tres situaciones, tres problemas que ustedes vean en su comunidad. ¿A qué ámbito pertenecen? ¿A un ámbito económico, político, psicológico, académico, educativo, nutricional? ¿A qué ámbito pertenecen? Habrá problemas que pertenezcan a dos, tres, cuatro ámbitos. Bueno, hay que ponerlo. ¿Y cómo se relaciona con el entorno? Esta es una descripción de cómo este problema, de su interés, se relaciona con su entorno. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo vive su comunidad? ¿Qué problemas adicionales les acarrea? Y bueno, todo esto. No es que vayan a trabajar su proyecto con tres situaciones o con tres problemas. No, esto es para generar ideas. Esto es como para abrir la mente, como para que se sienten 5 minutos y reflexionen sobre lo que está pasando en su comunidad. A final del día, más un poquito más adelante, en esta misma actividad, tendrán que decidir cuál problema es el que van a abordar en el proyecto. ¿Sí? Una vez que ya tengan esto claro, entonces van a desarrollar un mapa conceptual de su proyecto. Pueden anotar en este mapa conceptual todas las ideas que se les ocurran de su proyecto. Yo aquí puse algún ejemplo, pero ustedes pueden desarrollarlo con toda esa información que ya de por sí traigan para elaborar su proyecto. Posteriormente, elegir una imagen que sea alusiva a su proyecto, que tenga que ver con su proyecto, ponerla y darle título a su proyecto. ¿Sí? Las imágenes las podemos copiar de internet, ¿por qué no? Simplemente hay que citar. Acuérdense que las imágenes, así como las gráficas, las tablas, los cuadros, todo esto se citan a pie de página, a pie de imagen. Aquí ponemos la cita de donde tomamos la imagen. Hay que poner referencias, hay que citar si es necesario, pero sí, las referencias al menos es un punto indispensable, que de hecho viene en la rúbrica y se califica con especial cuidado en cada actividad. Y esto es lo que compete a la actividad uno. Para cuando termine la actividad uno, esperemos que ya tengan muy claro cuál es el tema principal de su proyecto, cuál es ese problema principal. Pasamos a la actividad 2, donde también tendrán que entregar una presentación, donde anoten, por ahí van a hacer una lluvia de ideas de 5 minutos, van a contestar esta parte y otras preguntas que están adelante. Y por aquí ya les empieza a preguntar algunas imágenes de la lluvia de ideas. Por aquí ya les empieza a preguntar, ya muy bien definido su problema central, cuáles son las causas, por qué sucede este problema y también cuáles son los efectos o las consecuencias que genera este problema dentro de su comunidad. Chicos, mucho cuidado con la redacción. Aquí ya debe quedar perfectamente definido y redactado a manera de problema. O sea, debemos poner, por ahí me comentaban, mi tema va a ser sobre cuidado de niños. Ok, no me pongas cuidado de niños. Cuidado de niños no es un problema, es una solución. ¿Qué quieres solucionar con el cuidado de niños? Y ahí va a estar el problema. Si es necesario, tenemos que poner en la definición del problema grupo de edad. Por ejemplo, me han puesto en lo que he revisado, tengo 3 proyectos de bullying, lo cual se me hace ya de por sí extraño. 3 proyectos de bullying, digo, ah, caray, hay que observarlos. Pero bueno, yo les pedí, dime bullying, o sea, en primaria, en secundaria, en preparatoria, bullying escolar, bullying extraescolar, o sea, ¿qué? Defínelo y defínelo con su grupo de edad y con la localidad y dónde lo estás viendo. Probablemente sea bullying
en la escuela primaria Lázaro Cárdenas de la comunidad de Ixtapalapa. Bueno, y ahí está muy enfocado. Y esto lo va a hacer diferente a todos los otros proyectos de bullying, porque el contexto es distinto. Y tengan mucho cuidado con ese punto, porque si no, bueno, no vamos a poder avanzar en las demás actividades. Aquí volvemos a mencionar las causas, las consecuencias y ya definir muy bien definido el problema central. Y esto es porque en la parte práctica de esta actividad van a tener que anotar esto y van a poner un esquema se llama un esquema de árbol de causa y efecto. Tienen que poner el esquema, si no es que lo hagan con texto, que lo hagan con un cuadro sinóptico, no, tienen que poner el esquema del árbol, donde el tronco es el problema central, ya perfectamente definido, lo van a escribir. Las raíces son las causas, qué es lo que está generando este problema, y el follaje son los efectos o las consecuencias. De este esquema, pues hay muchos en internet, ustedes pueden tomar alguno que sea editable para que puedan escribir y agregarlo a su presentación. Posteriormente, ya teniendo todo esto muy bien definido, entonces vamos a pasar a redactar objetivos. Se les pide ya el objetivo general de su proyecto, que es el a dónde quiero llegar si con la aplicación de este proyecto, qué quiero lograr. El objetivo general es el objetivo más grande, es el punto final de todo el trabajo que se tiene que hacer en un proyecto. Para lograr este objetivo general, tendremos que caminar algunos pasos o desarrollar algunas actividades, algunas cosas en específico. Esos pasos que tenemos que caminar para lograr el objetivo general se llaman objetivos específicos, que son pasos más pequeños de cuestiones que yo tengo que cumplir para lograr el objetivo general. Normalmente se necesitan varios pasos para llegar al objetivo general. Yo les estoy pidiendo al menos 3 objetivos específicos para lograr este objetivo general. Pueden poner 4, pueden poner 5, pero no menos de 3. Creo que es lo mínimo que se requiere para lograr lo más grande en este caso, que es el objetivo general. Todos los objetivos se redactan iniciando con un verbo en infinitivo y bueno, aquí les puse también una laminita de una metodología para hacer objetivos. Supongo que ya la conocen, creo que ya por ahí hay módulos donde la usan o la han usado y se llama SMART, porque esto lo que nos dice es que los objetivos tienen que ser muy específicos, se tienen que plantear de manera detallada y correcta, deben ser medibles, deben ser realistas, alcanzables, deben ser importantes, relevantes y deben tener horizontes de tiempo. En 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, en 2 semanas, dependiendo lo que cada uno de sus objetivos este, quiera, dónde o cómo quiera llevarse a cabo. Permítanme un segundo porque tengo por aquí una compañera. María Esther, buenas tardes, ¿me escuchas? María Esther, buenas tardes, ¿me escuchas? María Esther, justo
Estamos ya, bueno, ya prácticamente a la mitad de la sesión y estaba explicando, terminando de explicar la actividad uno y la actividad 2. De todas maneras, bueno, está quedando grabada. Se explicaron desde la sesión del miércoles, pero antes de otra cosa, me gustaría saber cómo vas y si tienes alguna duda en particular para retomarla y explicarla. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento? Entre ellos, a ver si me escuchas. Qué pena, María Esther, no obtengo ninguna respuesta. No sé si realmente estés en la sesión, pero bueno, termino con mi explicación. Estábamos justo en esto, en el método SMART para hacer objetivos, además de iniciar la redacción siempre con un verbo. Bueno, tenemos que cuidar esto, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con horizonte de tiempo. Esto es precisamente para aplicarlo en la elaboración del objetivo general de la actividad 2, el objetivo de mi proyecto, y también en los objetivos específicos. Bueno, termino esta explicación mientras por ahí Marister revisa qué pasa con su audio. Como puntos importantes, también mencionarles que hay que cumplir con las participaciones en el foro de clase. Nos pide cinco participaciones, permítanme. Ok, se va a conectar por otro dispositivo.
Muy bien. En la primera participación tenemos que compartir nuestra tabla. La segunda, responder la pregunta detonadora. Estas dos participaciones se tienen que hacer entre lunes y martes de cada semana. O sea, la idea de compartir esta tabla a principios de semana es que sus compañeros tengan la oportunidad de conocer las aplicaciones que ustedes sugieren, navegarlas e inclusive ver si pueden usar alguna. Si las publicamos ya el domingo, de repente estamos acostumbrados a hacer todas las participaciones el domingo, pues ya sus compañeros no van a tener la oportunidad de aprovechar sus aportaciones. Tercera y cuarta participación es comentar en la retroalimentación de sus compañeros y en la última participación redactar la conclusión, ya casi a final de semana. Algunas otras recomendaciones. Tenemos algo que aparece ahí como un informe de reflexión, que no es otra cosa más que una autoevaluación. No necesitan estudiar, no necesitan aprenderse los conceptos, es más bien cómo sintieron las actividades de la semana. Son 5 preguntas. Tiene una particularidad. Esta actividad tiene solamente un intento. Entonces, por favor, ábranla, revisen las preguntas, respondan, cierren y envíen. Si ustedes abren, revisan y dicen, no, y la contesto mañana o el domingo o pasado mañana y cierran, probablemente ya no les vaya por permitir ingresar porque tiene solamente un intento. La actividad va a aparecer como ya hecha sin respuestas y bueno, pues no se puede calificar. Pero tengan mucho cuidado con ese punto. Cuiden sus tiempos, las prórrogas son muy escasas, solamente en casos de fuerza mayor y bueno, en accidente, Dios no lo quiera, enfermedad y con justificar. Y pues no al plagio, ya lo sabemos, lo hemos mencionado, se ha mencionado en muchísimos módulos, entonces tengan mucho cuidado con esto. Y más en este caso que el proyecto es suyo y es de su comunidad y tiene que ver con ustedes. Y muy probablemente ustedes lo han vivido. Entonces, pues tengan cuidado, no hay necesidad. Pues vamos poniéndonos a hacer lo propio y, bueno, olvidamos un poquito de este famoso copiar y pegar. Esto es lo que tenemos para esta semana, muchachos. No tengo participaciones. Bueno, Mariester se salió para intentar conectarse de otro dispositivo y, pero si hay alguna duda, pues a través del mensajero puedo apoyarlos, puedo ayudarles, ¿de acuerdo? Insisto, está la grabación ya de la sesión del viernes y bueno, ahí está también explicado de la misma forma que se explica todo el contexto del módulo. Ahora en un minutito a ver si Mariester lograba conexión. Bueno. Compañeros, me gustaría aprovechar unos minutos de la sesión para explicar un poquito la etapa que viene, que corresponde a la fase 3 y fase 4. Esto es con la intención de que si alguien quisiera adelantar, termina sus actividades y le queda un poquito del tiempo, bueno, o que quiera adelantar entre lunes y martes
la elaboración de la fase 3, aunque estoy recordando, aunque la semana siguiente tenemos receso académico, no tenemos sesiones, no. De hecho, la plataforma va a permanecer abierta en, en los recursos. Ustedes pueden entrar a los recursos, revisarlos, estudiarlos, no sé, lo que ustedes gusten, pero las actividades no van a aparecer abiertas ni con opción de envío. Hasta, déjenme veo, me parece que es el lunes 21, que es cuando sí, lunes 21, cuando reanudamos las actividades de manera normal y cotidiana. Entonces, también esto, bueno, tómenlo en cuenta, eh, van a poder descansar, pero nos veríamos nosotros hasta el siguiente miércoles 23. Entonces, si alguien quiere avanzar, por lo menos lunes y martes, que es 21 y 22, para que descansen todo el periodo de descanso, les comento que la fase 3 es una fase que llamamos contextualización. De hecho, la etapa de la fase 3 y 4 es contextualización. Lo que tendrán que hacer aquí, chicos, si quiero ser muy puntual, es comparar su proyecto con otros dos proyectos semejantes al suyo. ¿Qué quiere decir semejantes? Semejantes quiere decir del mismo tema, del mismo problema o del problema más parecido. Requisitos o puntos importantes que hay que cuidar. Uno, el comparativo se hace a través de una tabla que la plataforma nos da. Los criterios de comparación no se pueden cambiar. Lo que la tabla nos marca que comparemos o que anotemos, eso es lo que tenemos que hacer. Segundo punto, deben ser proyectos de su mismo tema o en un tema parecido al de ustedes. No importa la ubicación geográfica. Puede ser el mismo tema en Colombia, en España, en Argentina, en Sonora, en Jalisco, en Guadalajara, en otro municipio. No importa. Lo que importa es que el tema sea lo más parecido a su tema. Tercer punto, de lo más importante, por favor, se nos pide una comparativa con proyectos. Proyectos. No con noticias de periódico, no con noticias de gobierno, de páginas de gobierno, no con programas de gobierno, con proyectos. ¿Cómo le podemos hacer de una manera muy fácil y que no se me pierda? El camino más sencillo es entrar a Google Académico. O sea, no buscarlos en Google abierto, sino entrar, teclearle Google Académico, los va a llevar directo y ahí teclear el problema de su proyecto. Les van a aparecer muchas opciones de otros proyectos, de muchos buscadores de información, de muchas bases de datos, como Redalic, Cielo, EBSCOT, hay varias, hay muchas. Lo que vean con esto y que los proyectos estén en PDF, esos proyectos son validados, son proyectos serios y son los proyectos que debemos usar en la fase 3. Ustedes revísenlo, a lo mejor vean los títulos, elijan dos, al menos con dos proyectos nos tenemos que comparar. Elijan dos. Si son proyectos que están en estas bases de datos y que en una búsqueda seria, normalmente en la primera revisión van a encontrar que todos traen un resumen al inicio. Lean el resumen, si el proyecto les interesa, si se parece a lo que ustedes quieren hacer, pues entonces ya pueden buscar los datos que les pide la tabla e irla llenando. Aquí es un requisito indispensable citar y referenciar, porque ustedes van a tomar información directamente de otros textos que no son propios. Entonces hay que darle crédito al autor. Si no está citado y no está referenciado, no lo puedo aceptar. Entonces, por favor, cuiden estos puntos. Al final tienen que hacer una conclusión de semejanzas y diferencias de su proyecto.
y contra los comparados. Y bueno, ¿qué pueden ustedes utilizar de esta comparativa para enriquecer su proyecto? Ojalá tengan oportunidad de escuchar esta grabación, de verla, para que les facilite el camino y quizá, ¿por qué no?, que puedan avanzar por ahí con sus trabajos. ¿De acuerdo? Espera un minuto por si Maristel. Bueno, continuando, creo que no logró contactarse. Creo que continuando, la fase 4 también tiene que ver con este tema de contextualización. Entonces, inicialmente nos plantea una serie de preguntas en las que sería excelente que también ustedes hicieran búsqueda de datos, de estadísticas para enriquecer su investigación, respondan estas preguntas, elaboren la conclusión que nos pide por ahí de qué pasaría si este problema no se resuelve y posteriormente entramos a la parte práctica con una tabla de 4 columnas, donde una columna tiene que ver con el ámbito, si no me equivoco, es con el ámbito eh, en el cual está situado su proyecto. La segunda columna tiene que ver con los efectos. La tercera columna tiene que ver con los objetivos específicos, esos que van a plantear ya en la actividad 2. Y la cuarta columna la tienen que desarrollar ustedes completamente, que es la creación de las metas. Igualmente, por cada objetivo específico tenemos que desarrollar al menos 3 metas para que el objetivo específico se pueda cumplir y a su vez con todo esto podamos cumplir el objetivo general, y la manera de hacer las metas es la misma que para los objetivos. Entonces, esto es parte de la contextualización también, es el situar su proyecto, su problema en un contexto general. Eso es lo que se hace en la fase 2. Ay, perdón. Es un adelanto para aquellos que empiecen a revisar recursos en esta semana o lunes y martes de la próxima, de la de Pascua. Y bueno, no se me pierdan tanto, tengan una orientación. Digo, ¿por qué no? A lo mejor que quisieran avanzar. Sí, igualmente, la siguiente semana tendremos también, o la segunda etapa, tenemos un foro de clase donde la tabla tiene que ver con justamente cómo hacer una investigación seria. Tenemos también informe de reflexión con el mismo punto de que solo permite un envío y bueno, actividad eh, 3 y actividad 4. Espero que estemos de acuerdo.
Ok, chicos, bueno, pues para ir cerrando sesión, recupero algunos puntos importantes. Entre ellos, bueno, primeramente, no olviden terminar su fase uno y su fase 2. Estamos en etapa de diagnóstico. Es importantísimo que estas dos fases queden muy bien, que su problema central quede perfectamente redactado con orientación justamente hacia el problema, que me pongan grupo de edad y lugar donde lo ven. Hay que hacer nuestra actividad, responder las preguntas que nos plantea la actividad, contestar nuestra tabla de tres problemas que me llamen la atención, hacer el mapa conceptual, el título y la imagen alusiva a su proyecto. Pasamos a la actividad 2, donde también tendremos que responder algunas preguntas, desarrollar nuestro diagrama de árbol de causa y efecto, ya con el problema central perfectamente claro y redactado, y elaborar nuestro objetivo general y por lo menos tres objetivos específicos. Completar nuestras participaciones en el foro, responder nuestro informe de reflexión. Eso es lo que tenemos para la semana uno. Esta sesión queda grabada, la sesión del miércoles también está ya por ahí en liga, en el foro de novedades. Subí mis instrucciones, subí algún material y bueno, están las instrucciones en plataforma. Solamente hay que leerlas y seguir. Recordar un aviso especial, recordar que la siguiente semana tenemos receso académico del 21, no, perdónenme, del 14 al 18 de abril tenemos descanso académico, van a permanecer abierta la plataforma y abiertos los recursos por quien quiera revisarlos, sin embargo las actividades no tendrán opción de envío esta semana. Reanudamos trabajos el día 21, lunes 21 de abril, y entraríamos esta semana a la segunda semana del módulo, a la fase de contextualización, donde tendremos que desarrollar la fase 3 y la fase 4. La fase 3 es un comparativo en una tabla que la plataforma nos da con al menos dos proyectos del mismo tema o lo más parecido al de ustedes, sin importar localización u ubicación geográfica. El punto delicado es que tiene que ser un comparativo con proyectos, no con noticias, no con artículos de revista, no con páginas de gobierno, no con programas, sino proyectos. Nos vamos a Google Académico, tecleamos mi problema central, revisamos y elegimos dos proyectos para hacer el comparativo. Y la actividad 4, entonces vamos a responder otras preguntas, buscar otros datos, estadísticas y elaborar una tabla donde nos piden los ámbitos, los efectos de este problema en mi comunidad, donde tendremos que anotar esos objetivos específicos que ya elaboramos en la actividad 2 y de ahí partir para desarrollar metas. La mecánica es la misma, al menos tres metas por cada objetivo específico. Esto es, yo tendría que recibir una tabla con tres objetivos específicos, al menos, y nueve metas, al menos, tres por cada uno de los. Tenemos también foro de clase, la misma mecánica, enviar mis dos primeras participaciones, la tabla y la pregunta detonadora, al menos entre lunes y martes de la semana, y concluir con mis cinco participaciones. Responder mi informe de reflexión, que tiene solamente un intento, cuidar esta parte, y bueno, avanzaríamos así a el siguiente paso. Espero haber sido clara, haberme explicado ya en todo el contexto de semana uno y semana 2 de la fase uno y 2 que tenemos para esta semana, y 3 y 4 que tenemos para la semana del 21 de abril. Ya no nos veremos hasta el 23 de abril, por eso me estoy adelantando con estas explicaciones. Entonces, aváncenle, chicos, cuiden sus tiempos, no me dejen de enviar, por favor, las actividades. Recuerden que el domingo cierran, es, las prórrogas son realmente contadas, no se confíen, desarrollen sus trabajos de manera personal,
No se les olviden las referencias, lean las instrucciones con cuidado y síganlas. Este, Cierro sesión. Con esto, descansen, aprovechen esta semana para descansar lo más posible y, bueno, cargar baterías para terminar este módulo 22 y iniciar el 23, que es su último escalón para conseguir su prepa. Muchas gracias, buenas tardes y bueno, quedo a la orden vía plataforma. Un abrazo a todos.